El alquimista. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 28. ¡Sophie! ¡Despierta! Sophie Newman abrió los ojos de golpe. Después los cerró con fuerza mientras se tapaba los oídos con las manos. La luz era demasiado brillante, demasiado intensa y el sonido de la batalla increíblemente diáfano e inconfundible. ¡Sophie! ¡Despierta! El sobresalto de escuchar una vez más la voz la obligó a abrir los ojos y a mirar a su alrededor. Podía escuchar a Perenelle Flamel tan claramente que dudó si ésta estaba a su lado. Pero ahí no había nadie. Estaba recostada sobre la corteza áspera de un roble y su hermano Josh se hallaba de pie frente a ella, con una rama entre las manos, intentando desesperadamente golpear a las aterradoras criaturas que se le acercaban. Lentamente Sophie se fue incorporando, apoyándose en el árbol para mantener un poco el equilibrio. Lo último que recordaba era el dolor amargo de madera fresca ardiendo en llamas. Recordaba haber pronunciado la palabra ¡fuego!, pero el resto era una colección de imágenes borrosas y confusas, como, por ejemplo, un túnel estrecho o criaturas con cabeza de pájaro y gato. Seguramente todo había sido una pesadilla. A medida que sus ojos se acostumbraban a la luz, Sophie comenzó a darse cuenta de que no se trataba de ninguna pesadilla. Estaban completamente rodeados por centenares de pájaros y gatos. Algunos de los hombres gato merodeaban por hierbajos e intentaban arrastrarse hacia ellos a cuatro patas o incluso apoyándose en su barriga mientras enseñaban sus afilados colmillos. Por las ramas del árbol que se alzaban sobre su cabeza, Sophie lograba avistar a algunos hombres pájaro que intentaban arreglárselas para acercarse lo suficiente como para descender en picado. Sin embargo, otros saltaban de rama en rama y golpeaban a Josh con sus picos diabólicos. A lo lejos, al otro lado del claro, el Yggdrasil ardía en llamas. Su ancestral madera crujía y crepitaba, formando gigantescas columnas de savia caliente que se alzaban al aire prístino como fuegos artificiales. Sin embargo, pese a que la quemadura que conformaba el árbol ardía y se convertía en ceniza, en su lugar renacían pequeños brotes de un verde intenso. En ese instante Sophie se dio cuenta de que también percibía otro sonido. Estaba escuchando el llanto del Yggdrasil, y esta vez, con su increíble y agudizado oído, Sophie creía escuchar frases y palabras, fragmentos de canciones y versos de poemas que salían del agonizante árbol en llamas. Más allá, Sophie avistó a Hécate, quien intentaba desesperadamente apagar las llamas de su hogar a la vez que combatía con Morrigan. Con decenas de pájaros y con infinidad de gatos, y todo al mismo tiempo, también se percató de que ya no había ningún Nazair en el cielo, ni tampoco ningún Tort Alta estaba guardando las espaldas de su ancestral ama. Un poco más cerca, Sophie vislumbró la cabellera peligrosa de Skatach, quien también estaba rodeada por docenas de pájaros y gatos. La guerrera realizaba una serie de movimientos que se asemejaban a un complicado baile a la vez que sus dos espadas eliminaban a las criaturas, que salían despedidas produciendo unos aullidos aterradores. Skatach intentaba deshacerse de aquellas bestias para así poderse acercar a Nicolas, que estaba tendido con boca abajo en el suelo
bajo las arpas de la criatura más aterradora que Sophie jamás había contemplado. Bastet, la diosa gata. Con la agudeza visual que ahora poseía, Sophie incluso podía avistar los bigotes del rostro felino de Bastet. De hecho, la joven contempló cómo una gota de saliva se deslizaba de sus larguísimos colmillos y caía sobre el hombre que tenía atrapado bajo sus arpas. Flamel vio cómo la mirada de Sophie se dirigía hacia él. Intentó coger aire, pero resultaba un tanto difícil teniendo en cuenta que una gigantesca criatura estaba apoyado sobre él. «¡Huye!», susurró. «¡Huye!». «Sophie, solo tengo unos momentos». La voz de Perenelle resonaba en el interior de la cabeza de la jovencita, que se había quedado petrificada al escucharla. «Esto es lo que debes hacer. Tienes que dejarme hablar a través de ti». Josh notó cómo su hermana se ponía en pie, balanceándose ligeramente, con las manos taponándose los oídos, como si los sonidos fueran demasiado intensos, y apretando los párpados con fuerza. Josh advirtió que Sophie movía los labios, como si estuviera hablando consigo misma. En ese instante, Josh arremetió contra un par de humanos con cabeza de pájaro que parecían burlarse de él, pero no logró acabar con ellos. Su gigantesca rama golpeó de lleno el pico de una de las criaturas y ésta se tambaleó, aturdida y confundida. El otro hombre pájaro continuó rodeando a Josh, pero éste enseguida se dio cuenta de que no iba a por él, sino a por su hermana. Se volvió para embestir con fuerza a la criatura, pero justo en ese instante, un hombre esbelto y alto con la cabeza de un gato atigrado se le acercó dando unos brincos impresionantes. Josh intentó virar la rama, pero perdió el equilibrio y el hombre gato se agazapó esquivando así el golpe. Entonces cogió impulso y saltó, con la boca abierta y las garras extendidas. Josh sintió un sabor amargo en su garganta y fue entonces cuando supo que él y Sophie se habían metido en un lío tremendo. Necesitaba acercarse a su hermana. Tenía que protegerla, pero entonces supo que no lo conseguiría. Cerró los ojos y un segundo antes de que la salvaje criatura de cabeza felina se precipitara sobre su pecho, Josh esperaba sentir esas garras clavándosele en el pecho y escuchar su pavoroso aullido al oído. Sorprendentemente, todo lo que notó fue un suave ronroneo en el cuello. Josh pestañeó y descubrió que estaba sujetando un suave y esponjoso menino. «¡Sophie!». Se dio la vuelta y se detuvo ante el sobrecogimiento que sintió. El aura de Sophie resplandecía alrededor de su cuerpo irradiando una luz plateada. En algunos lugares era tan densa que cuando los rayos del sol la iluminaban parecían que estuvieran recubierta por una armadura medieval. Su cabello desprendía unas chispas plateadas que también se formaban en la punta de los dedos como gotas de agua. «¡Sophie!», susurró Josh eufórico. Su hermana estaba a salvo. Sophie giró lentamente su cabeza y miró a Josh. En ese preciso instante, Josh experimentó la sensación más espantosa y escalofriante que jamás antes había sentido. Su hermana no lo reconocía. De repente, el hombre pájaro que había estado merodeando a su alrededor para atacarla, se abalanzó hacia ella intentando apuñalarla con un despiadado pico. Sophie chasqueó los dedos. Diminutas gotas plateadas saltaron de sus dedos y cayeron sobre la criatura. De inmediato, la bestia se detuvo
y se retorció convirtiéndose en un tordo pinto desorientado. Sophie pasó por delante de su hermano y se acercó a Bastet. «Ni un paso más, jovencita», ordenó Bastet mientras alzaba su mano de afiladas garras. Sophie abrió los ojos de par en par y sonrió. En ese momento Josh se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba asustado de su propia hermana. Sabía que no era la de Sophie que conocía. Esa criatura aterradora no podía ser, bajo ningún concepto, su hermana melliza. Cuando la joven habló, su voz era como un graznido áspero. «No tiene la menor idea de lo que puedo hacer contra ti». Sorprendida, Bastet pestañeó sus enormes ojos felinos. «No puedes hacer nada en mi contra, jovencita». «No soy ninguna jovencita. Puede que tu edad supere la de la humanidad, pero te aseguro que jamás te has enfrentado a algo parecido a mí. Posee un poder en estado puro que es capaz de anular tu magia. Puedo utilizarlo para devolver a tus criaturas su forma original». Sophie ladeó la cabeza, un gesto que Josh conocía a las mil maravillas. Solía hacerlo cuando escuchaba atentamente a alguien. Después alargó las manos hacia la oscura inmemorial. «¿Qué crees que pasaría si me acercara y te tocara?» Bastet siseció una orden y un trío de descomunales hombres gatos salieron disparados hacia la jovencita. Sophie dejó caer un brazo y una larga espiral parecida a un látigo con energía plateado se deslizó de su mano. La espiral rozó a cada uno de los gatos, le acarició suavemente las ancas y los hombres inmediatamente detuvieron su ataque y se convirtieron en adorables meninos que se retorcían en el suelo, 2 de ellos con el pelo corto y otro más atigrado con el pelo más largo. Los gatitos saltaban y correteaban mientras maullaban lastimosamente. Sophie hizo girar el látigo por encima de su cabeza. Mientras daba vueltas, esparcía gotas de líquido plateado en todas las direcciones. «Deja que te dé un adelanto de lo que soy capaz de hacer». El látigo plateado crujía por el aire a medida que se iba acercando. De pronto, Scotty se dio vuelta de que 3 de sus adversarios se habían convertido en un petirrojo, en un pinzón mexicano y en un gorrión cantor respectivamente, y el hombre gato con aire exótico que tenía enfrente se había transformado en un gato persa un tanto desconcertado. Sophie volvió a azotar el látigo plateado una y otra vez, eliminando así a sus asaltantes, desparramando gotas plateadas por doquier y devolviendo su forma original y natural a todas las criaturas. «¡Aléjate de Nicholas!», ordenó. Sin embargo, el movimiento de sus labios no correspondían a las palabras que vocalizaba. «O descubriremos cuál de tu verdadera forma, Bastet. Descubriremos quiénes son Bastet, Sekhmet y Menicht». Lentamente Bastet se fue alejando de Flammen e incorporándose sobre sus 2 patas de forma que fue cobrando cada vez más altura. Sus ojos felinos estaban abiertos de par en par y tenía la boca medio abrir. «Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba con esos nombres. ¿Quién eres? Evidentemente no eres una jovencita del siglo XXI». Los labios de Sophie volvieron a moverse, pero la sincronía con las palabras que pronunciaba era inexistente. «Ten cuidado con esta jovencita, Bastet. Es tu perdición». Poco a poco Bastet fue distanciándose del cuerpo del alquimista. El pelo que se le había erizado y sus brazos desnudos estaban llenos de moretones causados por las sacudidas que había recibido. Después dio media vuelta y salió corriendo hacia el Yggdrasil.
por primera vez en el milenio Bastet, estaba asustada. Nicolás se arrastró y se puso en pie. Se deslizó hasta Sophie, Josh y Scotty, pero dirigiéndose particularmente a Sophie. —¡Esperen! —susurró. Sophie se volvió para mirarlo. Tenía los ojos en blanco, por lo tanto no podía ver nada. Entonces abrió la boca y 2 segundos más tarde, como en una película mal doblada, se escucharon sus palabras. Estoy en San Francisco, atrapada en el sótano de Empresa Cenoc. Estoy sana y salva. Lleva a los mellizos hacia el sur, Nicolás. A continuación se hizo el silencio durante unos momentos. Luego volvió a hablar, pero esta vez las palabras iban más rápidos que los labios. De repente el aura plateada de la jovencita comenzó a desvanecerse a la vez que se le cerraban los ojos. ¡Llévalos a la bruja! El despertar de los poderes ocultos en Sophie, sus primeros beneficios manifestando está. Tiempos y seres inmemorables confrontándose en la actualidad, entrelazados van. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Espera que este capítulo haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.